Bien, como ustedes no tienen, entonces yo estoy aquí asumiendo, pero en estricto rigor, ¿qué es lo que caracteriza una startup, un emprendimiento que no tienen grandes activos? Es difícil encontrar una empresa en etapa temprana o una empresa del mundo de base tecnológica, qué sé yo, ¿cierto? Que tenga grandes activos, oficinas, industrias, patentes, comercio, casa, qué sé yo. Es difícil porque su dinámica no es así. Por lo tanto, tratar de ocupar las formas tradicionales de valorización de empresas mediante activos, pasivos, patrimonio, son muy difíciles, ¿no? De hecho no les aplican. Si alguien les trata de valorizar de esa forma, yo les diría que salgan corriendo porque no es la forma en que ustedes deberían valorizarse. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para estimar el valor indicativo de la empresa? Ya, pues entonces aquí yo me voy a ir a conceptos básicos de evaluación de proyectos que los voy a pintar nomás acá. Pero lo primero que yo tengo que hacer es tratar de armarme un flujo caja. Que un flujo caja yo, la verdad es que no me detalle, pero ustedes tienen que proyectar, ¿no? El flujo de caja descontado lo que hace es proyectar en el tiempo, generalmente un horizonte de evaluación de 5 años, ¿ya? Pero ustedes proyectan qué es lo que le va a pasar a la empresa en términos del flujo caja. Y eso tiene que ver con ingresos, ¿no es cierto? Tu venta, qué estáis vendiendo, a qué precio lo estáis vendiendo, P por Q, ¿ya? El costo, que es cuánto me está costando generar ese ingreso. Bien, eso me da un margen de contribución. Después vienen los 3 tipos de gastos: operación, administración y comercialización, para después dejarme una utilidad antes de impuestos, utilidad operacional. Disculpe, después vienen algunos gastos que son gastos no operacionales, financieros, depreciaciones, ¿ok? De hecho, esa utilidad operacional se le conoce como EBITDA, que ustedes generalmente yo creo que también la pueden haber escuchado. Para después de esos últimos gastos que son no financieros o no operacionales, gastos financieros o no operacionales, viene la utilidad y pago de impuestos, viene la utilidad neta. Bien, entonces esa utilidad neta finalmente es el resultado del ejercicio que tú proyectas todos los años. Yo les acabo de escribir de hecho un estado de resultado, sin ir más allá. Bien, entonces en la utilidad neta que tú proyectas en el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, lo que tú tienes que hacer es traerte a valor presente, o sea, el dinero en el tiempo cambia, ¿no es cierto? El valor del dinero en el tiempo, tú lo que haces es traerte a esos últimos, el resultado de esos años 1, 2, 3, 4 y 5 en el tiempo, que tú proyectaste en base a esos flujos que estaba pasando con los montos, los saldos de las cuentas que yo les describí. Tú tienes, ¿cierto?, el ingreso menos el costo, menos los 3 tipos de gasto, me da una utilidad. Esa utilidad tú te la tienes que traer a valor presente. Bien, la tasa con la que tú te traes ese valor presente se llama tasa de descuento, ¿ya? En evaluación de proyecto es un poquito más jugada, no quiero el tufo ya, pero uno podría, ¿no es cierto?, tratar de, dependiendo del riesgo que tiene mi proyecto, uno podría estimar algunas tasas de descuento. Ya, en este mundo sí hay que ser un poquito más científico para estimar esa tasa, ¿ya? Pero esa tasa, en estricto rigor, usted la tiene que. Las tasas de descuento son muchas, son variadas, tienen intrínseco una serie de cosas, ¿ya? Y esto sí es relevante que ustedes lo entiendan. La tasa de descuento, entonces, es con lo que la tasa a la que yo me traigo las utilidades proyectadas de la empresa en los próximos 5 años, que es el horizonte de evaluación. Bien, entonces yo me las traigo a valor presente, bien, usando una tasa que tiene que tener algunos elementos, algunos variables adentro. Entonces, esos elementos son. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? ¿En qué industria estoy metido yo? Primero, ¿en qué sector económico? ¿A dónde está ocurriendo la inversión? ¿A dónde estoy operando yo? ¿O a dónde voy a expandir? Porque dependiendo del país, la tasa libre de riesgo cambia. ¿Y por qué una tasa libre de riesgo? Porque tiene que tener también implícito la variable, la cálculo de esta tasa de descuento, el costo de oportunidad que tiene meter plata en este proyecto. Porque yo puedo estar invirtiendo libre de riesgo mi plata en bonos del Banco Central del país en el que estoy invirtiendo, y es lo mismo que yo agarro mi platita, lo paso a bonos de gobierno, al Banco Central, bonos del país, una tasa libre de riesgo, ¿no es cierto? Y con eso yo estoy generando un poquito de plata, que es lo mismo que no hacen nada, que tener mejor que eso es tener la plata, peor que eso ya es tener la plata debajo del almohada. Pero eso es lo que yo haría, ¿no es cierto?, si es que fuera un tipo racional. Entonces eso también tiene que estar incluido en la tasa de descuento. Cuando yo me traigo y hago ese cálculo, que es una fórmula Excel, es una fórmula que uno podría hacer en el cuento, efectivamente, y esas tasas se calculan, pero no pretendo decirlo acá. Cuando yo me traigo a valor presente las utilidades netas de la empresa que yo proyecté en los próximos 5 años, ¿qué tengo? El valor indicativo de la empresa. Si ese flujo de caja representa a mi empresa completa y yo me estoy trayendo a valor presente los 5 años de utilidad de la empresa, ¿qué estoy haciendo? Ese valor presente se está transformando en el valor indicativo de la empresa.
¿Ya? Y ahí lo que acabo de hacer es calcular el valor indicativo de la empresa. ¿Ya? Dicho tema aparte, la cantidad de supuestos que tú tienes para proyectar a 5 años, ¿no es cierto? Los tienes que ser muy ordenados, tienes que ser sustentables, porque finalmente es en eso donde ocurre la negociación con el inversionista. ¿Bien? Bien. Un concepto clave acá es el famoso due diligence. Bien, que yo lo dejo acá en la diapositiva formalizado de alguna manera en la definición del libro. Pero quedémonos que este es un proceso opcional, en el que una empresa abiertamente, o sea, ellos quieren que alguien externo los revise, ¿no es cierto? Es una revisión voluntaria, por lo tanto, de tu empresa. ¿Para qué? Para efectivamente tener todo el sustento y para poder proyectar los números y calcular el valor indicativo. Entonces, un due diligence es un elemento central para calcular el valor indicativo y que no sea solo tú con el amor que tú tienes de tu empresa, de tu emprendimiento, quien diga o ordene los datos de manera que calcular ese valor indicativo. ¿Ya? Entonces es un elemento central, aporta y está relacionado con tasas de éxito de la transacción. ¿Bien? Bien. ¿Cómo estamos? Me imagino que bien, porque ya saben hasta cómo se calcula el valor indicativo de la empresa. Ustedes ahora podrían empezar a pensar en meterse, ¿no es cierto?, a salir a vender algo. ¿Y qué vamos a salir a vender en este deal, en este negocio? Una empresa, algo de mi empresa por lo menos, porque así me van a querer meter plata. Bien, el tema que está entonces, que es importante entender antes de yo salir a buscar ese dinero, ahora que ya entiendo el valor indicativo de mi empresa, ¿no es cierto?, que ya por lo menos lo pude calcular, es la estructura financiera que tengo. Y la estructura financiera que tengo es básicamente, analizando mi empresa, es entender de dónde está saliendo el recurso financiero, porque la empresa, ustedes, el venture, ¿no es cierto?, el startup, la estrella del firmamento, tiene y siempre va a tener necesidades de recursos financieros. Si siempre ustedes van a necesitar. Lo que pasa es que de dónde sale es el gran tema. Bien, entonces de dónde sale esa plata puede ser de fuente interna o de fuente externa, lógicamente. Bien, o sea, las fuentes internas ahí las vamos a ver a continuación, pero obviamente es tu capacidad productiva y tu capacidad de generar ingresos. Pero las externas también son socios, bancos y etcétera. Pero en el mix que se da entre tu capacidad de generar ingresos y alguien que tiene que apalancar tu empresa, tu ingreso, vía prestándote plata, vía devolviendo plata, es finalmente tu estructura financiera. Bien, esa estructura financiera finalmente determina la capacidad que tiene tu empresa para seguir creciendo. ¿Vale? Muy importante tenerla presente. Claro que sí. Y la estructura financiera, la diferencia con la estrategia de financiamiento es que la estructura financiera es una foto de tuya en el tiempo, generalmente al día de hoy. ¿Vale? ¿Cómo estoy yo en términos de mi capacidad de generar recursos financieros y mi deuda? Se le llama estructura financiera. ¿Ya? Y mi estrategia de financiamiento es cuando yo me hago las preguntas interesantes que hay en este tema. Porque ¿cómo voy a planear una estrategia que siempre tiene que ver para cumplir un objetivo y a futuro si yo no me hago las preguntas clave que hay en este mundillo? Ya sé calcular mi valor indicativo y ahora me tengo que hacer estas preguntas que son de estrategia para poder obtener recursos financieros, para ponerle un poquito de cabeza antes de salir al mercado libre, ¿no es cierto?, al mercado a poder conseguirme plata. Entonces, una cosa que va a preguntarme, que yo lo haría, no sé ustedes, pero yo lo haría, ¿para qué necesito el capital? ¿En qué me lo voy a gastar? Porque esa es la primera pregunta que dan a hacer. ¿Para qué me voy a gastar? Si tú dices, no, para crecer nomás, sí, me imagino, pero dime en qué y cómo te lo voy a ir gastando y cuáles son los efectos, cómo yo puedo ir midiendo el efecto de cómo te estás gastando la plata. Bien, ¿dónde voy a conseguir el capital? Entonces, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde me lo voy a conseguir? Ahí en las fuentes de financiamiento. ¿Cómo me lo voy a conseguir? Y cómo también, cómo me va a entrar ese capital a mí, ¿vale? ¿Y cuándo? ¿Cuándo yo voy a tener necesidades de financiamiento? Interno, externo, las fuentes de financiamiento las vamos a ver ahora. Bien, pero yo habiéndome preguntado el qué, dónde, cuándo, cómo, esas preguntas típicas que uno las ocupa para todo, finalmente tú, en cualquier desafío que te encuentres, eso básicamente tú estás hablando de estrategia. En el ámbito en el que estamos, tú te preguntas qué, cómo, cuándo, recursos financieros, estás hablando de estrategia y financiamiento. Y esa tú la tienes que planear. Bien, tú la tienes que definir.
Bien, los tipos de financiamiento relevantes. Entonces ya entendimos cómo calcular el valor indicativo, ya entendimos la estrategia de financiamiento, entendido como, oye, yo necesito recursos financieros siempre, particularmente para seguir creciendo, y dado que necesito eso, yo tengo que hacerme algunas preguntas para poder tener una estrategia de financiamiento en el corto, mediano y largo plazo. ¿Entendido eso? Ya estamos entendiendo todo. Excelente. Bien, yo lo que tengo que entender es a dónde me consigo la plata, los tipos de financiamiento que hay. Ya. Entonces, que viene relacionado a la respuesta del dónde me consigo la plata que ustedes diciendo, estábamos leyendo en el capítulo anterior sobre dónde, la estrategia financiera. Entonces, fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento tenemos que entenderlas sí o sí porque sirven, linkeado con lo que estábamos hablando recién, son claves para entender el por qué, el dónde consigo, cómo me consigo financiamiento, que era lo que estábamos hablando de respecto a la estrategia de financiamiento en el capítulo anterior. Bien, entonces, si vamos a las fuentes de financiamiento interno, que es la capacidad tuya como empresa de generar, ¿no es cierto?, los recursos financieros que necesito, las fuentes de financiamiento interna son, evidentemente, son algunas, yo las voy a mencionar, pero lógicamente vienen todas colgadas del ingreso de tu capacidad y tienen que ver, estos son los nombres que los gringos, ustedes que saben que son famosos por darle un nombre a todo, bien, le da a cuestiones que son más viejas que el hilo negro. Entonces, una que te conoce se llama el bootstrapping, bootstrapping. Y básicamente, ¿qué es el bootstrapping? Es que tú lo que tenés, lo que tú generas, entonces, disculpa para ser un poquito más formal, lo que tú generas, lo reinviertes o lo usas muy bien en tu empresa. Y cuando digo muy bien, ¿qué significa esto cuando tú estás en etapa bootstrapping, que se llama, es que andáis con el cinturón apretado? ¿Por qué? Porque tú eres el community manager, el gerente general, eres el que... eso estoy hablándolo, ¿no es cierto?, en alguna empresa de etapa temprano cuando parte, que generalmente cuando se da el bootstrapping, que es muy bien visto que tú seas bueno para bootstrapping por parte del inversionista, porque significa que tú eres cuidadoso con la plata, ¿vale? Esa es una fuente de financiamiento interna, que yo en vez de estarme pagando grandes sueldos, lo que hago yo es apretar el botón y volver a reinvertir, en vez de conseguirme más otra gente y seguir pagando, no es malgastando, pero ocupando el recurso no estrictamente en lo que necesito, yo ando en modalidad de cinturón apretado bootstrapping, ¿ya? Después está el famoso bartering, de nuevo, trueque se llama esa cuestión, trueque. ¿Y qué es lo que hace uno en un bartering? Es que se va a una empresa, ojalá medida en la cadena de valor de tu startup o tu emprendimiento, y tú canjeas servicios. Entonces, si tú tienes algo que le aporta valor a ellos y ellos tienen algo que le aporta valor a ti, tú canjeas esos servicios. Y te permite, en base no a plata constante y sonante, lo que uno hace entonces es seguir funcionando con proveedores que de alguna manera, ¿no es cierto?, tú estás haciendo este trueque. ¿Vale? Bartering, más viejo que el hilo negro. Y el vesting es otra de las fuentes de financiamiento interno, es que se ocupa siempre para atraer o retener talento. Es difícil retener talento, muy importante, en el equipo de trabajo de la empresa cuando tú te escasean los recursos financieros. ¿Vale? Por requerir, es difícil retener talento y sobre todo talento bueno, que es el que uno anda buscando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Lo que se hace generalmente es estas cláusulas de vesting o este vesting que tú le ofreces como fundador, le ofreces porcentajes pequeños de la empresa a cambio de su trabajo a quien está dedicando esfuerzo, valor, ganas, ¿no?, al crecimiento de la startup. Ya, eso se le llama vesting. Y todas esas formas son viejas, conocidas, ustedes seguramente ya las usan o las han usado, bueno, los gringos le dicen así. Bien, después vienen las fuentes de financiamiento externa. ¿Ya? Y aquí sí que ya son, no innumerables, pero son varias. Entonces yo voy a pasar rápido, lo voy a hablar del banco, sistema financiero tradicional, pero están lógicos las líneas de crédito, están los créditos, están los leasing para comprar activos, están los factoring de facturas que te paguen. Ahí métanse mejor, vayan al banco y le preguntan a un ejecutivo o a algún amigo, ¿ya? Pero ahí hay de todo y es el sistema tradicional, ¿ya? Lamentablemente este fuente de financiamiento externo, los bancos, sistema financiero formal, no es muy accesible para una startup. ¿Por qué no es muy accesible para una startup? Porque ustedes no tienen colaterales, que es lo que anda buscando, garantías, que es lo que anda buscando siempre el banco, o no tienen historial, ¿vale? Entonces están generalmente cerrados para startups como ustedes. Maldición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar en otros gallos, en otras fuentes de financiamiento externo. Una de las conocidas, que a mí es la que me da más risa, o sea, me da risa por el nombre, de nuevo los gringos con su capacidad infinita de generar, la triple F. Que viene de la sigla Friends, Family and Fools. Entonces, ¿qué es
la triple F es cuando la plata te la estés consiguiendo con amigos, con familia o con idiotas. Porque hay que generalmente se ocupa en etapas muy tempranas del desarrollo de tu negocio, etapa idea. ¿Y quién te pasa plata en esa? Y de ahí está el nombre del FFF. ¿Quién te pasa plata cuando tú tienes un negocio que hoy día está en tu cabecita nomás? Entonces, realmente una ampolleta. Alguien que te conoce muy bien, y ahí están la familia, los amigos, o un idiota. Y ahí está la triple F, ya. Después estoy aquí siguiendo quizás un orden en las fuentes de financiamiento dependiendo del desarrollo que tiene tu empresa. Después vienen los fondos públicos, llamados fondos públicos, acá en Chile, Corfo y Cercotec, porque los fondos públicos incluso son después, ¿no es cierto?, cuando ya el mercado te pasa plata. Pero fondos públicos, entiendo hoy día como los Corfo y Cercotec, ¿no es cierto?, los capitales que tiene la Gerencia de Emprendimiento y la Gerencia de Innovación, ya, de Corfo. Después, ¿no es cierto?, también está, o en paralelo ya, ¿no es cierto?, estoy hablando como en cascada, en el orden del desarrollo de tu empresa, están las incubadoras y las aceleradoras. Que son también organizaciones de apoyo al ecosistema y en particular a usted, que lo que andan es poniendo fichas de inversión chicas, bien dispersas, o sea, en hartas, pero que están para ayudarlo a usted. Después vienen los ángeles, que son tipos que invierten, generalmente tienen historia de emprendedor y que quieren acompañar tu camino y que invierten en etapas tempranas de empresa y se involucran contigo. Crowdfunding, otra fuente de financiamiento externo, que son plataformas, o es cuando el mercado, mucha gente se agrupa, tú en base a una plataforma en línea en la que tú haces una campaña comercial en que tú estás buscando capital, hay veces que te pasa plata. En Chile hay unos que se llaman Bruta, hay otros que se llaman Founderlist, que ahora creo que se llaman, no sé, pero ahí lo pueden buscar, y hay algunos otros. Estos partieron o hay de todo. Hay crowdfunding que lo que hacen es pasarte plata, hay crowdfunding en el que tú, por ejemplo, si tú estás haciendo una película y buscas crowdfunding en una película, tú lo que haces es darle un premio, entonces tú invitas al gallo que te pase plata, le dejáis una línea, un diálogo, una escena, que participe en una escena, o si estáis haciendo un disco música, que cante coro, o si estáis vendiendo un producto nuevo, le mandáis los primeros 100 productos. Eso es un crowdfunding. Después viene deuda de venture, y aquí nos estamos acercando un poquito más a la etapa en las que diríamos de venture capital o de venture deal. Está deuda de venture, que es una forma en que un venture capital, la administradora, entra en tu inversión, pero no como parte de la propiedad, sino que te presta plata. Básicamente un prestamista, un financiero de préstamo de esa plata. Hay algunos derivados de eso. Después está el Venture Capital propiamente tal, entendido como que la administradora te pasa plata y se queda con un pedazo de tu empresa, patrimonio, equity. Bien, y después vienen así, ya no es, bueno, estoy hablando secuencialmente, lógico, pero después vienen la famosa family office, la oficina, las agrupaciones, son empresas o familias, son familias de alto patrimonio que generan o tienen una administradora de fondos y que a través de ella, como vehículo, invierten fichas de inversión en empresas o emprendimientos. Bien, ya, el financiamiento por etapa, yo creo que ya lo dije, lo he mencionado, así que en esto voy a pasar muy rápido, ¿ya? La curva verde en este gráfico representa el camino de ustedes, ¿no es cierto?, como venture. Bien, entonces en la primera parte, más a la izquierda, el beneficio, ustedes no tienen casi ingresos, se llama el Valle de la Muerte, ¿no es cierto?, porque ustedes no tienen casi ingresos y es puro meterle plata. Bien, todo ese Valle de la Muerte es donde las fuentes de financiamiento son estos fondos públicos, los ángeles, los amigos, la familia, ¿no es cierto? Los tontos, como dijimos. Bien, después cuando tú ya tienes el break-even, que es el momento en que tú generas ingresos, tu capacidad de generación de ingresos es la misma del gasto que tú estás haciendo para generar ese ingreso, por lo tanto tu utilidad es igual a cero. Así, por eso se llama break-even, que estoy en cero, estoy neteado. Hasta ese momento están puro creyendo en ti, porque tú no has generado todavía ninguna utilidad en ningún momento de tu vida, es tu historia como emprendedor en este venture. Entonces, entre eso y la serie A hay algunas rondas de inversión que se llaman rondas puente, que te las puede financiar un venture capital, te las puede financiar un ángel, conglomerados de ángel, crowdfunding. Bien, que es desde el break-even hasta lo que se le conoce como la serie A, B, C, deuda mezanín y la salida finalmente al mercado, que es lo que yo les mencionaba, que son las rondas estas secuenciales que existen en el financiamiento de empresas. Último tema relevante, y con esto yo creo que ya deberíamos pensar en cerrar, es para qué se usa, y también ustedes deberán entender para qué se usa la plata, o para qué espera el inversionista que tú uses el capital que te está pasando. Bien,
En la idea, está claro, ¿no es cierto? La idea, lo que yo quiero es que tú pases, saques de la ampolleta y me presenté un plan de negocio, o sea, me empecé a aterrizar tu negocio. Eso es lo que yo ando buscando y para eso yo debería ocupar la plata. ¿Ah? En la etapa semilla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es salir del papel y entrar a un producto que yo pueda vender. Entonces, una ronda semilla, ¿para qué tú tienes que pedir la plata? Para hacer germinar la semilla, por lo tanto, para tener un producto y venderlo. En las rondas A después ya son rondas de optimización, son rondas de crecimiento, de expansión, y eso es lo que se está buscando. Bien, definiciones sobre qué hacer y ejemplos de rondas exitosas de levantamiento de capital serie A, B, C, no hay en Chile. Esas se hacen generalmente afuera, hasta semilla llega a Chile. Serie A, B y de ahí sucesivamente tienes que irte a buscar plata al mercado internacional, ¿no es cierto? Y de ahí está lleno la literatura, en internet por cierto, sobre, de hecho, inversiones, ventures, a los que han levantado la plata, para qué la pidieron, cómo se la gastaron, ¿vale? Y quiénes particularmente invirtieron. Bueno, creo que con esto te he tocado todos los temas que debieran ustedes ser conscientes, ¿no es cierto?, antes para prepararse para un negocio del tipo venture deal. Bien. Antes de despedirme, les recuerdo que para validarse y obtener su certificado de participación deberán resolver la evaluación de este curso en la plataforma eBrende.